¿Qué tal, familia? En este vídeo os voy a explicar en pizarra, bien explicado, el reporte de resultados de Nvidia. Merece mucho la pena que estéis atentos porque yo os lo voy a explicar de manera que lo vais a entender correctamente. Adicionalmente os voy a explicar cómo funciona el modelo de negocio de Nvidia, porque muchos compráis empresas que luego no conocéis y ahí está el mayor error, que es comprar lo que no conocéis. Os dejáis llevar por lo que dice el vecino, él dice de comprar, pues no voy a ser el último o no me voy a quedar fuera porque yo quiero estar dentro sí o sí, independientemente de si conozco o no conozco la empresa. Y esa no es la filosofía del buen inversor. Más allá de explicaros el modelo de negocio, obviamente os voy a dar mi opinión personal. Yo llevo Nvidia comprado desde hace mucho tiempo y la gente que me seguís en el canal de Telegram totalmente gratuito o en redes sociales, la llevo mencionando desde que llevo en redes sociales. Tampoco llevo una auténtica barbaridad, pero sí que es cierto que yo me he ido posicionando, la voy manteniendo y luego os voy a comentar mi perspectiva hacia el futuro. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Lo primero, cuando las empresas reportan resultados, dicen varias cosas. Entre ellas te van a decir la cifra del trimestre pasado. Específicamente, en empresas de Estados Unidos, los reportes de resultados se publican de manera trimestral. Si te vas a empresas de Europa, suelen publicarse de manera semestral o incluso anual. Es decir, que la frecuencia, la periodicidad va a depender también de las empresas, pero por norma general en Estados Unidos apuntaros que es trimestral. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te reportan los resultaditos de manera trimestral, en este caso de Estados Unidos, te van a decir la cifra de lo que ha pasado en el anterior trimestre y la comparan con un consenso, ¿de acuerdo? Con esa expectativa, es un consenso de economistas y ellos te van a decir, pues mira, yo espero que va a hacer estos miles de millones en beneficios y sin embargo luego sale la cifra actual y puede batir esa cifra esperada o la puede no batir. Con lo cual, esto es importante de entender, pero no es lo más importante, no es lo que va a mover la aguja en los precios. Lo que va a mover la aguja en los precios es la guía a futuro. Es decir, qué es lo que se prevé que vaya a generar esta empresa para el próximo trimestre, ¿de acuerdo? Porque muchas veces falláis, os ponéis ahí a lo loco de en plan, bueno, pues mira, ha sido un reporte de beneficios fabuloso, ha superado expectativas y encima me está cayendo ahora, que me está cayendo el precio, yo no entiendo nada, no tiene ninguna explicación lógica, sí la tiene, porque los mercados se mueven por expectativas, se mueven por lo que vaya a suceder a futuro. Bien, porque el dinero inteligente, el dinero institucional, siempre va a ir al futuro, ¿de acuerdo? Siempre va a intentar predecir lo que vaya a suceder al futuro. Eso lo tenéis que entender, porque eso funciona así. Y una vez que empiezas a entender que los mercados funcionan por expectativas, obviamente necesitas conocimiento, necesitas experiencia, pues es cuando te vas a empezar a posicionar bien y no vas a ser el último de la cola. Eso es lo más importante, no ser el último de la cola. Así que vamos con el reporte. ¿Qué es lo que publica un reporte de resultados? Pues mira, Nvidia, fijaos, publicó que tuvo unos ingresos, es decir, una facturación, por así decirlo, de más de un 85% interanual. Es decir, que ha crecido un 85% si lo comparamos entre los últimos 12 meses. Y si hacemos una comparativa de manera trimestral, el aumento entre ese trimestre, es decir, el Q1 del 25 con el Q1 del 26, esa comparativa, cuando hablamos de Q son trimestres, ¿de acuerdo? Es un crecimiento de un 20%. Es decir, que a efectos de ingresos, revenue, obviamente ha crecido una auténtica barbaridad, pero es algo totalmente normal en las empresas tecnológicas, ¿de acuerdo? Fijaos, una empresa cuando crece, ¿de acuerdo? Imaginemos que aquí en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí en el eje de las Y vamos a tener ventas, ¿bien? Entonces, una empresa, fijaos, cuando empieza, siempre va a empezar creciendo lento, ¿de acuerdo? Está en esa fase inicial, que muchas de ellas, a los 3 años, en las startups se van al carajo, ¿de acuerdo? Se crean insolventes y no llegan a ninguna parte. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al tercer año, las empresas que sí que han pasado esa prueba de startup y bueno, pues van fluyendo, empiezan a crecer de manera exponencial, ¿de acuerdo? Y luego llega un momento que la curva se aplana, ¿de acuerdo? Cuando llegan a esa etapa de madurez. ¿Qué pasa? Que Nvidia en los últimos 5 años ha crecido una auténtica barbaridad. Ha crecido a ritmos en precios de en torno a una media anualizada de un 55%, ¿de acuerdo? Que esto lo sé porque
estoy haciendo constantemente estudios de carteras y obviamente pues sé el ritmo de crecimiento en precios en la bolsa de esta empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente de aquí a 5 años ya no va a crecer al mismo ritmo, ya os lo digo yo. ¿Y qué va a pasar? Que llegaremos a una etapa o nos estamos acercando a una etapa que cada vez se va acercando esa fase de madurez. Por ejemplo, ¿qué empresas están en la etapa de madurez? Coca-Cola. Coca-Cola ahora mismo, ¿qué te puede crecer? ¿A un 6? ¿Un 5% al año? ¿Por qué? Porque son empresas muy maduras, pero también te dan, digamos, ese histórico que avala que es una empresa robusta, porque no es lo mismo una empresa de 5 años, de 10 años, que una empresa que lleva 50 años en bolsa, que tú has podido ver que efectivamente se ha comido todas las crisis y ha sabido salir de manera solvente, ¿de acuerdo? Gracias a un balance sano, a unos fundamentales robustos y obviamente a una proyección de negocio muy buena. Bien, continuemos con Nvidia. Tenemos aquí en revenues muy bien, si lo comparamos con a nivel interanual y anterior trimestre. Luego tenemos el BPA. ¿Qué es el BPA? El BPA es el beneficio por acción, ¿de acuerdo? Te coges el beneficio neto y lo divides entre el número de acciones en circulación, ¿vale? Tenemos BPAs que han superado el consenso. Las cifras que tengo son de 1,87 versus el 1,77, ¿de acuerdo? Que es lo que estima el consenso. ¿Qué es lo que queremos? BPAs altos, ¿de acuerdo? Y que cada vez sean más altos. Es interesante porque al final me está diciendo, ojo, que esta acción me genera más beneficio que esta otra, ¿de acuerdo? Más beneficio. ¿De qué va a depender? Me refiero, esto va a depender obviamente del número de acciones en circulación y de los beneficios netos que genera una empresa, con lo cual, pues oye, sí que me interesa que estos BPAs pues sean altos, ¿de acuerdo? O que al menos superen las cifras del consenso, lo esperado. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que generan BPAs negativos. ¿Por qué? Porque son empresas que no están generando beneficios netos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Es malo? Sí y no, pero es muy común que las empresas que están en la fase de crecimiento inicial, pues obviamente no generen beneficios netos positivos. ¿Por qué? Porque pueden generar ventas, pero cuando tú ya le aplicas los costes, ¿de acuerdo? Porque tú dices, oye, yo tengo las ventas, que es el revenue, luego le quitas los costes directos, ¿de acuerdo? Y de ahí te extraes el margen bruto, luego le vas restando la parte de gastos operativos, que es el OPEX, y ahí te quedas con el margen neto, luego ya le metes impuestos, etcétera, lo he reducido un poco. ¿Qué pasa? Que las empresas en su fase inicial de crecimiento, ¿qué van a hacer? Invertir. ¿De acuerdo? Invierten, tienen costes más elevados, porque obviamente tienen que hacer de su infraestructura una infraestructura más grande para poder así tener una actividad económica mejor a futuro. Bien, eso todo el mundo lo entiende. Al principio tienes que gastar, gastar y gastar. Entonces, ¿qué pasa? Que el beneficio neto, pues obviamente no va a ser positivo, con lo cual vas a tener BPAs negativos. Y son muchas empresas que vosotros estáis posicionados, ¿de acuerdo? Hay empresas como Oklo, la de los centrales nucleares, que si tú te vas y tú ves las ventas, los revenues que genera, es cero. Cero. Por eso, pues te salen con BPAs, obviamente, negativos. No generan ni están gastando, ¿de acuerdo? Eso ya se basa en expectativa, que ya lo comentaré en otros vídeos. Bien, continuamos con Nvidia. Beneficio por acción supera expectativas. Margen bruto de un 75%. ¿Qué es el margen bruto? El margen bruto es yo me cojo las ventas, porque es la facturación, y le resto los costes directos de las ventas. Costes directos, ¿de acuerdo? Hay que distinguir entre el coste directo y luego los costes más indirectos, como puede ser un coste más indirecto, pues puede ser el pagar al personal, los salarios, ¿no? Entonces, que entraría por la rama de OPEX, ¿vale? Y los costes directos es lo que le cuesta a la empresa cada vez que vende un producto, el coste intrínseco de esa venta, ¿no? Pero fijaos algo muy interesante, que es 75%. Es una auténtica barbaridad, pero es algo absolutamente normal y esto ocurre en la mayoría de las empresas tecnológicas. Porque ¿qué costes directos tienen por ventas una empresa tecnológica? Apenas tiene. Si tú te vas al sector industrial o te vas a otro tipo de sectores, pues obviamente los gastos van a ser más altos y esto hace que los márgenes brutos sean más bajos. ¿Es peor? ¿Es mejor? No, eso depende del sector, ¿de acuerdo? Lo que es malo es que si yo me cojo Nvidia con un margen bruto de 75 y la comparo con otras comparables, con Broadcom o otro tipo de empresas, y veo que esas tienen márgenes brutos superiores,
pues ahí ya quizás ya podría decir, ostras, pues igual Nvidia no tiene unos márgenes brutos tan buenos como otras comparables de su sector, ¿no? Entonces ahí ya te empiezas a cuestionar si efectivamente los fundamentales son robustos o no. En este caso Nvidia está bastante bien posicionada a efectos de margen bruto si lo comparamos con otras empresas del mismo sector, ¿de acuerdo? Con lo cual en este caso le vamos a poner el check, al igual que los anteriores, de que muy bien el reporte de beneficios. Bien, ahora ¿qué pasa? ¿Qué es esto de FCF? Free Cash Flow, es decir, el flujo de caja libre. Flujo de caja libre, 49.000 millones se casca la amiga, ¿de acuerdo? Esto es una auténtica barbaridad y esto en un trimestre, ¿de acuerdo? Que es el Q1. Si lo comparamos con el Q4 hizo 35.000 millones, con lo cual ha habido una mejora, está bastante bien en ese sentido. Bien, si me voy a la guidance, ¿de acuerdo? La guidance, ¿qué es la guidance? Es lo que se prevé a futuro, ¿de acuerdo? Y esto te lo dicen en todos los reportes de beneficios, ¿de acuerdo? Más allá de que te digan aquí lo que ha pasado en el anterior trimestre, que es lo que estamos viendo, llega la capa directiva, se sube a la palestra y cuenta la película. Oye, pues mira, vamos a hacer esto, lo otro, tal, y muchas veces cuando cuentan la película, ¿sabes? Ahí vas a tener los grandes bancos de inversión que van a estar ahí analizando cada una de las cosas que están diciendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a lo mejor el tío, el CEO o el Financial Accounting Officer o quien sea detrás, es decir, capa directiva top, pues te van a decir, oye, pues mira, va a haber retrasos en los pedidos. La demanda de China, que es lo que le ha pegado también a Nvidia, el tema sobre todo el año pasado, que tuvo problemas con los inventarios de cara también bastante alineado a la demanda que tenía con China, etcétera, bueno, pues de chips el H20 y tal. Bueno, una serie de historias tuvieron con China, que por cierto no se han considerado en los reportes de beneficios, especialmente las estimaciones, se han sacado fuera la parte de China, ¿vale? Entonces, más allá de eso, sin entrar tampoco en mucho detalle, es súper importante cuando en el reporte de beneficios se sube la capa directiva, se pone delante y como la gente, el sector institucional, el dinero inteligente, que tiene departamentos específicos para transcribir las palabras que dice esta gente tan importante, como empieza a haber cosas que te digan que a futuro o que te hagan ver que a futuro las cosas no van a ir tan bien como se esperaba, ¿qué es lo que va a hacer el inversor institucional? Mira, a mí me da igual cómo lo haya hecho este trimestre. Yo corto posición, me lo meto en el bolsillo y apunto a otras empresas. Pueden ser comparables del sector que lo están haciendo mejor o otros tipos de activos, otras cosas. Lo que pasa es que empiezan a desinvertir y esto hace que en un reporte de beneficios, aunque el Q1, es decir, aunque el trimestre pasado lo haya hecho de lujo, ¿de acuerdo? Si la guía futuro o digamos el discurso que te va a dar la capa directiva no promete, pues lo que hacen son ventas masivas. Bien, y esto lo que hace que bajen el reporte, que bajen luego en precio y al día siguiente dices, coño, está bajando un 10%, ¿vale? No es específicamente el caso de Nvidia, quizás, oye, en la apertura de hoy, estoy grabando este vídeo justamente por la mañana, es decir, antes de la apertura del mercado americano. Ayer reportó por la noche, es decir, a cierre de mercado americano Nvidia. Y bueno, puede ser que a lo largo de la sesión bursátil podamos ver un poquito de subidas, bajadas. Veremos un poquito cómo le sienta al mercado todo esto, ¿no? Bien, la guía futuro, 91 billion versus los 87 billion. Con lo cual, lo que dijeron, ¿de acuerdo? Lo que han dicho a futuro supera la expectativa. No mucho. ¿Cuánto? 4 billion. Está bien, pero sí que han dicho, oye, vamos a generar más de lo que se espera el mercado para el Q2, con lo cual es algo positivo. Es positivo, me están diciendo que van a hacer más pasta, ¿bien? Entonces, en este sentido, también tiene mi check, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, los resultados han sido positivos, ¿de acuerdo? La guía futuro ha sido positiva, no ha sido algo como ¡guau! ¿Sabes? Pero es absolutamente normal. Recordemos algo, lo que os comenté antes. Lo que os comenté antes es que las empresas, amigos, cuando
se generan, bien, que es lo que les decía, lo voy a explicar aquí de manera un poquito más ampliada. ¿Qué pasa? Que estas empresas, a lo largo del tiempo, y aquí en ventas, ¿de acuerdo?, tienen esta evolución, ¿bien? Entonces, cuanto más te acerques aquí, obviamente las guías a futuro van a ser más conservadoras. Te van a decir que van a generar, pero va a ser más conservador todo. Con lo cual es absolutamente normal y va a llegar un punto que Nvidia pues ya no va a crecer tanto como está creciendo, que es una empresa de más de 5 trillones, ¿de acuerdo? Que eso ya cuesta moverlo en bolsa. Bien, vamos a ver el negocio de Nvidia y voy a hacer un mapa orientativo muy sencillo para que entendáis. Bien, ¿qué hace Nvidia? Nvidia diseña los chips, ¿de acuerdo? ¿Quién los fabrica? Los fabrica TSM, Taiwan Semiconductores. Es decir, que tanto una de la otra dependen mutuamente, y esto es muy importante de entender, ¿de acuerdo? Porque una de las primeras preguntas que te tienes que hacer es que si TSM, que le fabrica los chips a Nvidia, que luego Nvidia diseña, en el momento que TSM empiece a subir los precios de los chips que le vende a Nvidia, ¿qué va a pasar con el margen bruto? El margen bruto de Nvidia va a tender a disminuir. Y esto es uno de los riesgos que hay detrás, ¿de acuerdo? De momento, ¿es preocupante? No, pero es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? TSM fabrica los chips. Y luego, vale, una vez que ya tenemos el diseño y la fábrica de chips, y los chips fabricados, quiero decir, esto se le vende a los grandes clientes de Nvidia. ¿Quiénes son los grandes clientes de Nvidia? Los hyperscalers, que son Google, Amazon, Oracle, Meta, Microsoft, que curiosamente son las empresas que están invirtiendo mucho en CAPEX. ¿De acuerdo? Cuando vemos el CAPEX, en todos los reportes de beneficios, ves Oracle, 50 billones de CAPEX, Google, 120 y pico billion, miles de millones en CAPEX, ¿vale? Que es el Capital Expenditure, ¿vale? Que es el gasto en capital. ¿Por qué? Es el gasto en infraestructura. Porque estas empresas, señores, son gigantes que se tienen que adaptar a la IA y tienen que gastar en infraestructura. Y Nvidia vende parte de esa infraestructura, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Diseña sus chips. ¿Qué tipos de chips? Diseña chips, sobre todo, vinculados a resolver problemas complejos. ¿Cuáles son los problemas complejos? Los que te ofrece la inteligencia artificial. ¿Bien? Luego tenemos otras empresas como Broadcom, que es lo que venden los chips customizables, es decir, son chips más ad hoc, un poquito le llega a la empresa, quiero un chip, pues oye, pues para temas de coches eléctricos o lo que sea, tal, ¿no? Y los customiza, es decir, los hace representando la imagen fiel del cliente, ¿vale? O lo que sea, le dice, oye, pues mira, hazlo de esta manera, tal, pero Nvidia es especializada en chips de la IA, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos un poquito el esquema, que es súper sencillo, tema de los data centers, que ahora voy a explicar que se divide en dos bloques. Claro, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen luego estos? Los hyperscalers. Luego a nosotros nos venden sus servicios. ¿Quién no conoce ChatGPT? ¿Quién no conoce Copilot? ¿Quién no conoce Gemini? ¿De acuerdo? Algunos no estén más acostumbrados a ChatGPT, Claude u otro tipo, pero Gemini se está utilizando mucho, de Google, Copilot, Microsoft. Entonces, al final, es todo un ecosistema, esto es bastante sencillo. Ya hablaré, quiero decir, de cómo podemos ampliar este ecosistema, porque aquí hay que meterle el tema de la energía, hay que meterle otros temas más específicos, como por ejemplo la nube, etcétera, ¿no? Y aquí entran en juego muchísimas más empresas que están, insisto, en esa etapa de crecimiento exponencial, que es donde está el dinero, ¿de acuerdo? Es donde está el dinero, pero también donde hay más riesgo. Bien, eso es lo que tenéis que siempre tener en cuenta a la toma de vuestras decisiones, que si tú vas porque quieres ganar dinero rápido y te vas a aquellas empresas que están en esa etapa de crecimiento puro, pero ¿a cambio de qué? A cambio de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La volatilidad, que ya explicaré en otros vídeos. Las máximas caídas, que es el riesgo real, ¿de acuerdo? El cuantificable. Bien, el segmento de los data centers, que es el core del negocio de Nvidia, lo podemos dividir en dos. Uno,
la pasta que viene por parte de los hyperscalers, Amazon, Google, Oracle, el negocio que tiene con ellos, que lo he comentado anteriormente, bien, y luego hay otra rama de negocio que se llama ACIE, que es como ellos lo presentan en su informe de resultados. ¿Qué significa esto de ACIE? La ACE de Artificial Intelligence Clouds, es decir, la inteligencia artificial en la nube, los servicios que ofrecen en la nube. Aquí tiene pasta Nvidia, es decir, aquí está vendiendo servicios en la nube. Bien, la I es de industrial, ¿de acuerdo? Porque los data centers y los chips no solo se utilizan en iClouds, sino también en otros aspectos industriales, como por ejemplo Tesla, ¿de acuerdo? Sector automóviles, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces tiene la parte también industrial. Y luego, por otra parte, tiene la parte, disculpadme porque he puesto aquí industrial, la E es de enterprise, ¿vale? Enterprise significa en inglés empresas, ¿bien? Entonces, ¿por qué empresas y esta parte más, empresas más institucional? Me refiero a que también Nvidia sirve para ofrecer servicios también al sector financiero, aseguradoras, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, tiene cierta parte de negocio. Bien, algo muy interesante que se ha reportado en estos beneficios y algo que preocupaba bastante era, antiguamente toda la parte de data centers, el 70% de los ingresos venía de las 5 de siempre, Amazon, Google, Oracle, Microsoft, bla, 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 ¿de acuerdo? Pero es que ahora mismo la foto ha cambiado, ya no hay tanta dependencia, ahora el 50% ya viene de los hyperscalers y el otro 50% ya viene de esta parte. Con lo cual es algo bastante positivo. Bien, el depender o el tener un riesgo bastante concentrado en una empresa, porque eso es lo que le digo a mis alumnos cuando ellos van analizando fundamentales, es, oye, tú ábrete la empresa, pero tú tienes que entender el modelo de negocio. Y una de las partes que tienes que tener en cuenta es la diversificación, ¿de acuerdo? Puede ser diversificación geográfica, si concentra mucha parte de su negocio en Estados Unidos, ¿de acuerdo? O quizás lo tenga un poquito más diversificado. Bien, tenga, pues yo qué sé, en Europa, en otros países, etcétera. Bien, ¿qué pasa? Que en este caso, en la parte ya de clientes, también es muy importante saber si existe cierto grado de concentración. En Nvidia sí que había cierto grado de concentración, pero es que ahora mismo, si os fijáis, ya la foto ha ido cambiando, lo cual es bastante positivo. Y también os lo digo que de cara a que vayáis analizando fundamentales de una empresa, os fijéis si efectivamente está muy concentrado en clientes, porque puede ser una empresa que esté volando, ¿de acuerdo? Pero quizás esté concentrado en 2, 3, 4 clientes y eso a ti no te interesa. Bien, porque si alguno de esos clientes le falla, ¿de acuerdo? Pues va a tener un problema, ¿de acuerdo? Porque ya no va a entrar tanto dinero. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Algo adicional que tenéis que tener en cuenta en los reportes de beneficios es lo siguiente, es si hay aumentos o no en el dividendo y si hay programas de recompras. ¿Qué pasa? Que si aumentan los dividendos es algo positivo. De hecho, Nvidia va a aumentar el dividendo del 0,1 dólares por acción, es decir, algo totalmente irrisorio, lo va a aumentar a 0,25 dólares por acción. Que no es mucho, no es mucho. Nvidia no es una empresa para tenerla en cartera y tener una estrategia de dividendos, pero es algo bastante interesante y es un punto positivo, porque la empresa, lo que está diciendo aquí la capa directiva es que prácticamente Nvidia es capaz de continuar generando flujo de caja lo suficientemente robusto como para compensar al accionista a través de un aumento del dividendo. Es algo positivo, independientemente de que sea una cantidad pequeña, pero es algo positivo. Bien. Luego, por otra parte, tiene activo un programa de recompras que lo ha ido aumentando y va a recomprar acciones por valor de 80 billion. Esto es bastante interesante, porque si las empresas hacen recompras, ¿qué significa esto? Que los beneficios por acción, los BPAs, van a aumentar. ¿Por qué? Porque si yo quito acciones en circulación, pues obviamente esto hace que el BPA suba. Bien,
Con lo cual, esto es bastante positivo respecto al reporte de resultados. Mirad, fijaos, aquí los riesgos son claros, ¿vale? En primer lugar tenemos China. ¿Qué pasa con China? China siempre está tocando las narices. Y es que es así, es lo de siempre. ¿Y por qué? Porque siempre hay riesgo político detrás, ¿vale? Riesgo regulatorio, más bien dicho. Bien, entonces, si empieza a tener Nvidia y continúa teniendo los mismos problemas de siempre, es decir, las restricciones, ¿de acuerdo?, de exportaciones, pues obviamente esto perjudica al negocio, ¿de acuerdo? Porque, joder, Nvidia también tiene un negocio en China, ¿bien? Otra de ellas es el OPEX. El OPEX son los gastos operativos. ¿Qué pasa? Que los gastos operativos cada vez han ido aumentando, pero si Nvidia no crece al mismo ritmo, esto puede hacer que los márgenes de beneficios disminuyan, ¿de acuerdo? Y luego ya, por otra parte, todo el riesgo de concentración en los mismos clientes. A pesar de que ahora mismo dentro de los ingresos que factura el 50% viene principalmente de los hyperscalers que hemos comentado, sigue habiendo cierto riesgo, porque un 50% al medio y largo plazo, pues oye, pues es bastante, ¿no? ¿Qué pasa? Que también puede ser que estos hyperscalers ellos empiecen a metan dentro de su cadena de producción lo que realmente les está vendiendo Nvidia. Es decir, yo soy un Google y empiezo yo a generar mis propios chips y mis propios materiales que Nvidia me está facilitando, ya dejo de depender de Nvidia, ¿no? Entonces esto es un problema. ¿Por qué? Porque esto repercute directamente en las negociaciones y fijaciones de precios. Bien, porque te puede decir ahora Google, no, lo siento Nvidia, pero ya no te puedo pagar los 200 pavos que te pago por chip, ahora te voy a pagar 100, me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que hace es que Nvidia cada vez pierda mayor poder de negociación y por ende menor poder a la hora de fijar precios, ¿de acuerdo? No obstante, en términos generales, el reporte de resultados de Nvidia ha sido bastante positivo. La verdad es que nos podemos quedar con un buen sabor de boca. Lo único que, bueno, pues existen unos riesgos detrás. Obviamente, podríamos ver a futuro ligeras correcciones, pero tampoco preveo que vayamos a ver crecimientos de un 55% de media anualizada. Eso no va a pasar, por lo que os he comentado, cada vez Nvidia va entrando en una fase más madura y una empresa que en capitalización ya vale 5 trillones, pues obviamente no te esperes que cada año te vaya a hacer un 50%. Puede ser que de aquí a 2 años te lo vaya haciendo bien, pero va a llegar un punto que digamos ese crecimiento se vaya aplanando, ¿de acuerdo? Personalmente yo llevo Nvidia, la he ido comprando pues a niveles más bajos, he ido acumulando, en algunas ocasiones pues he ido disminuyendo parte de la posición porque muchas veces disminuyes porque encuentras otras oportunidades mejores y también porque si te empieza a pesar mucho en la cartera, pues para evitar riesgos de concentración en una única posición, lo que haces vas vendiendo parte de esa posición y la vas colocando, obviamente, en otros activos. Claramente es una faena, porque tú cada vez que vendes tienes que pasar por Hacienda y cuando pasas por Hacienda le tienes que pagar lo suyo, ¿de acuerdo? Y eso, pues obviamente, te hace que crezcas menos. Si ganas 1.000 y le tienes que pagar a Hacienda 200, te quedan 800 para invertir en otra cosa, pues ya no son los 1.000 que tenías antes en Nvidia, ¿no? Es decir, pierdes un poco de inercia a efecto de crecimiento teniendo en cuenta el tipo de interés compuesto. Para aquellos que os preguntáis, ya Abel, pero yo no estoy dentro de Nvidia, ¿he perdido ya la oportunidad? Pues claramente no has perdido la oportunidad y esto también va a depender mucho, y ojo, no lo toméis como consejo de inversión que os veo venir. Tenéis que tener en cuenta vuestro horizonte temporal, ¿de acuerdo? Y tenéis que tener en cuenta que si obviamente tú la pasta la vas a necesitar de aquí a una semana, pues lo primero que tienes que hacer es no meterte en renta variable, es decir, en acciones, porque las acciones son muy volátiles. Incluso si la vayas a necesitar en 1 año o en 2 años, ¿de acuerdo? Por eso siempre insisto que tienes que evaluar tu horizonte temporal. También tienes que evaluar si efectivamente tú cuando compras esta empresa, aunque la quieras tener a 10 años, igual te estás sobreexponiendo en empresas del mismo sector que están muy correlacionadas. Bien, entonces, en ese sentido, pues evita ese tipo de cosas. No tengas prisas por entrar en empresas, siempre y cuando pues, nos ajuste a tu estructura, a tu cartera de inversión, ¿de acuerdo? Tenemos que ir organizados, ordenados y controlando bien el riesgo, ¿de acuerdo? Porque es algo que
dejáis pasar, es algo que no tenéis en cuenta, solamente veis rentabilidad a futuro, y porque en el pasado, en los últimos 10 años, se haya multiplicado por 10, por 12, por 20, no implica que vaya a suceder en los siguientes años, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado con eso y aplicar, aprender tanto análisis técnico como análisis fundamental, sobre todo los fundamentales, que hemos hecho aquí un repaso de fundamentales bastante sencillito sobre un informe de resultados. Es bastante replicable para el resto de informes de resultados, para que así, oye, pues cuando vayáis a ver una empresa que, aunque haya batido el consenso de mercado, está cayendo, sepáis por dónde pueden venir los tiros y no vayáis con la cosa de: es que claro, los resultados fueron buenísimos y está cayendo. Siempre hay una justificación para todo, una explicación para todo. Lo que pasa es que hay falta de conocimiento. Bien, entonces espero que os haya servido bastante esta clase explicando toda la parte de Nvidia. Si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo en comentarios, por supuesto, suscribiros, activar la campanita. Dame un like, coño, que el canal, pues somos 4 y me gustaría hacerlo crecer. La verdad es que tampoco le meto mucha caña en YouTube, he estado más centrado en otras redes sociales, pero a partir de ahora sí que quiero hacer vídeos de calidad, ¿de acuerdo? Yo no me vengo aquí a ponerme delante de una cámara y a ir leyendo un guión y contar cosas pues que no están aterrizadas, ¿de acuerdo? Contarte, pues sí, pues la economía va por aquí, va por allá, tal. No, aquí me gustan las cosas llevadas a la práctica, busco aplicabilidad, que es lo que realmente necesitáis y lo que necesita también la gente y lo que necesitan las redes sociales, ¿de acuerdo? Tenemos que trasladarlo a la aplicabilidad, ¿bien? Y qué mejor que hacerlo sobre números y sobre gráficos concretamente, y eso ayuda un montón a que obviamente entendáis lo que hacéis, y si no sabéis, no os metáis. El riesgo está cuando haces lo que no sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo.